Hola querida familia, desde aquí les mandamos bendiciones en el nombre de Jesús, esperando que su vida, que su corazón esté lleno de paz, de la tranquilidad y del amor que el Señor solamente puede llenar en cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje, un pequeño pensamiento. Es algo relacionado con lo que ha pasado en mi vida, el cambio que ha habido, a qué se debe, bajo cuáles situaciones y cuáles circunstancias yo he pasado estos momentos, he llegado a donde estoy. Quiero que sepan un poco porque he tenido poca oportunidad de hablar con ustedes y de poder expresarles realmente cómo son las cosas que han pasado. Quisiera yo empezar primero, haber conocido al Señor, haber llegado a sus caminos o que el Señor llegó a mi vida, ha sido algo, si no es que lo mejor que pudo haberme pasado. Porque cuando nosotros vivíamos lejos del Señor, aparentemente nosotros vivíamos una vida cómoda, una vida llena de satisfacciones y de placeres que solamente alimentaban lo que es el cuerpo, lo que es la carne. Pero en ese alimento que recibíamos, no nos dábamos cuenta que espiritualmente éramos una caja vacía, porque no teníamos absolutamente nada, pero nada de lo que nuestro Señor y Libertador es capaz de darnos y llenarnos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Cristo llegó a mi vida, hubo un gran cambio. Hubo un gran cambio que yo nunca imaginaba que iba a ser en mi vida. He querido compartir con ustedes ese cambio, esa dulzura, esa frescura, esa nueva vida que hay en la promesa de Jesucristo, en su palabra, cuando el Señor dice que cuando Cristo viene a tu vida, nueva criatura eres. Entonces las cosas viejas pasaron, he aquí todas serán hechas nuevas. Esa es una de las cosas que tiene uno a meditar. Cómo pueden morir las cosas viejas y cómo todo puede ser nuevo en una persona. Sencillo, solamente tenemos que abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo y Él se va a encargar a través de su Espíritu hacer todas las modificaciones y los cambios necesarios para que un hombre nuevo o una mujer nueva sea en nosotros. La salvación de Dios, la salvación es algo que Dios quiere para todos nosotros. El único requisito para poder ser salvo es aceptar a Jesucristo. Todos tenemos una idea errónea cuando no conocemos al Señor, porque son las costumbres de los hombres las que se encargan de llenarnos el pensamiento de las verdades que realmente son falsas. La palabra de Dios dice que mucho de su pueblo perece por falta de conocimiento. Desafortunadamente, muchas veces nosotros vivimos en una verdad que es falsedad y creemos en esa falsedad y creemos que esa falsedad es la verdad, pero es nuestra verdad conforme a la verdad que te han enseñado, es tu herencia que te han dado, pero realmente la verdadera herencia que debías de tener y debías de tomar y creer y gozar y disfrutar es la que Dios nos ofrece como hijos de Dios. ¿Cómo podremos llegar a ser unos hijos de Dios realmente? Yo he escuchado a través de las personas que alguna vez me han dicho, todos somos hijos de Dios. Pero hay una gran diferencia. En la Biblia nosotros somos creación de Dios, criaturas hechas por Dios, levantadas del polvo. Y cuando nosotros pasamos a ser y tomar ese privilegio de ser hijos de Dios, es en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a tu vida, como llegó a la mía, en ese momento llega el arrepentimiento, tienes el perdón de tus pecados que fueron lavados por la sangre de Jesucristo. Al purificar tu alma, al purificar tu espíritu, al aceptar a Jesucristo, prácticamente te estás convirtiendo en un hijo de Dios. Yo no sabía que iba a llegar a ser hijo de Dios porque yo no sabía el propósito que Dios tenía en mi vida. Como todos nosotros no sabemos por qué hacemos una cosa o por qué hacemos otra, porque de repente vamos a un lugar, de repente vamos a otro, de repente nos pasa una cosa, de repente nos pasa otra.
Pero todo tiene un propósito en la vida de cada quien. Cuando el Señor te ha llamado, te habla de diferentes maneras. En mi vida me habló de diferentes maneras, me habló por las buenas, no entendí. Me habló tocando mi cuerpo, no entendí. Y tuvo que ser necesario que el Señor tratara conmigo a través de mi corazón. ¿Para qué? Para que yo pudiera levantar la cabeza y darme cuenta que hay un Dios todopoderoso y que yo solamente podía ser sano y curado de todos mis males por Él. Yo he tratado de compartir con ustedes lo importante que es tener a Jesucristo en la vida. O sea, es tan importante que solamente a través de Él uno puede tener la salvación. Siempre hemos tratado de compartir la palabra con usted, la palabra de Dios, de un Dios poderoso y único, que siempre ha dicho desde el principio de todos los tiempos que Él es el único Dios verdadero. Y nos ha dicho que no debemos nosotros de adorar nada ni nadie que no sea Él. Desde un principio el Señor siempre ha sido celoso, porque es el único. Muchas veces nosotros empezamos a desviar nuestros ojos y nos empezamos a ir por cosas que no son. Una manera de caer en idolatría es en el dinero, en las cosas materiales o en las imágenes de metal, de madera, de piedra, de barro o de oro, que no dejan de ser una obra hecha de la mano del hombre. Si nos vamos a la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el capítulo 20, están los 10 mandamientos. En ella dice el Señor, en el versículo número 2, dice: no adorarás falsas imágenes ni te postrarás delante de ellas, porque yo soy un Dios celoso. El mismo Dios dando su palabra en los mandamientos, que solamente son 10, nos está diciendo: soy único y solo póstrate ante mí. Nos dice que no debemos de postrarnos a ninguna imagen ni nada que sea hecha de la mano del hombre, porque solamente es un objeto. Y el Señor no es un objeto, el Señor es real, el Señor vive, el Señor es espíritu. Es tan poderoso que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es tan poderoso que siempre ha hecho su voluntad y la seguirá haciendo. ¿Por qué yo les comparto lo del Señor que ha cambiado en mi vida? Porque yo quiero que ustedes también entiendan que pueden cambiar su vida. Todos en la vida tenemos una esperanza, tenemos una oportunidad de realmente llegar a tener la salvación. Esa salvación que Dios nos ha dado promesa a través de Jesucristo. Y no es difícil llegar a aceptar eso. Solamente que a veces somos tan necios que nos gusta vivir en el engaño. ¿Por qué? Porque en el engaño tenemos libertad de hacer lo que queramos. Nadie nos dice nada, nadie nos llama la atención espiritualmente. Pero cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, debemos de darnos cuenta que nosotros, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos para servirle a Él. Estamos para hacer un cambio. El Señor dice en su palabra: sois hijos de luz, andar como hijos de luz en las tinieblas. Todo aquel que recibe al Señor recibe un gran cambio, una gran transformación. Aquel hombre que tomaba, deja de tomar. Aquel hombre que peleaba, deja de pelear. Aquel hombre que engañaba, deja de engañar. Aquel que mentía, deja de mentir. Aquel que no conocía la palabra y el significado del amor, lo conoce. ¿Por qué? Porque lo ha visto, porque lo vive, porque tuvo un ejemplo, porque vio cuál es el verdadero amor, entendió cuál es el verdadero amor. ¿Y quién fue el que dio esa diserción de esa palabra, de la palabra amor? Jesucristo. ¿Pero de dónde nace el amor? De Dios. Si Dios no nos amara como nos ama, si no quisiera lo mejor para nosotros, no hubiera enviado a su Hijo para nuestra salvación. Todos estuviéramos perdidos, el mundo estuviera de cabeza, ya hubiera pasado igual que en el diluvio. No tuvieron la oportunidad de ser salvos a través de nadie, a pesar de que Noé les predicaba que se arrepintieran y todo eso, pero no era lo mismo. Si Dios no nos amara de tal manera, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahí prácticamente el Señor nos está dando una promesa. Solamente te pide, cree en mi Hijo y vas a tener vida eterna. O sea, vas a tener la salvación que yo quiero para tu alma. Nosotros sabemos que somos tres, estamos hechos de tres. Somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos que alimentar el espíritu. La palabra dice de Dios que aunque somos carne, no militamos en la carne. Nosotros tenemos que pelear contra el deseo, contra la tentación, contra tantas cosas que la carne pide. A veces la pereza, a veces el cansancio, porque muchas veces uno no hace actividades y se siente cansado como para ya no ir a la iglesia, a la casa del Señor, a recibir su palabra. Se siente tan cansado y desvelado que no quiere orar, que le da flojera y dice, bueno, pues mañana lo hago. Es la carne la que está peleando y es la que está ganando. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu, empezamos a debilitar la carne, empieza a fortalecerse el espíritu. Entonces es cuando viene el cambio, que el espíritu le habla al alma y el alma empieza a rechazar el pecado. De muchas maneras he tratado de compartir con ustedes cuánto me ha beneficiado estar en Cristo, estar en el Señor. A veces desafortunadamente hemos caído en pequeñas discusiones, que no voy a decir confrontaciones, porque su manera de pensar y la mía es completamente diferente. Yo puedo decirles que vivir en Cristo y estar en Cristo es algo único. Yo quiero compartir con ustedes esa oportunidad que ustedes tienen de salvarse, esa oportunidad que ustedes tienen de que el reino de Dios llegue a su vida, de que realmente su vida sea transformada, de que tú, que siempre andas hablando en contra de tu hermano y pensando en contra de tu familia, puedas enfocarte a favor en el amor del Señor. Muchas veces ustedes pueden decir, cada gota de sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo es nuestra libertad. Libertad que solamente Él compró a precio de sangre y que nadie más ha hecho otra vez, ni lo hará. Pues solamente Él, como Hijo de Dios, fue capaz de hacer ese sacrificio por amor. Lo hizo por mí, yo estoy tan agradecido con Él y yo quiero compartir con ustedes ese regalo. Es tan simple poder hacer un cambio en tu vida, tan simple recibir al Señor. Solamente tienes que hacer una pequeña cosa. Quiero invitarte en este momento a que entregues tu corazón y tu vida a nuestro Señor Jesucristo, porque es la mejor decisión que podrás hacer en tu vida. Tú te darás cuenta por ti mismo que tu vida va a cambiar tremendamente, porque ya no vas a estar solo, vas a tener una fortaleza, una piedra que va a estar siempre de apoyo en ti. Vas a tener la fuerza de Jesucristo, el Espíritu Santo que Dios nos da para aguantar todo, poder tener paz, tranquilidad y llevar una vida conforme a la voluntad de Dios y no una vida de desperdicio como el mundo nos dice. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento yo te reconozco como mi Salvador. Reconozco que he sido pecador y te pido que laves mis pecados y borres mis culpas y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te reconozco como mi único Salvador. Si has repetido esta oración de aceptación junto conmigo, te aseguro que has tomado la mejor decisión de tu vida. Ahora te invito a conocer a Jesucristo a través de la Biblia. Que Dios te bendiga y te llene en abundancia.